Bien, hermanos, hoy volvemos a nuestra serie en la carta de Pablo a Gálatas. Hace 2 semanas estuvimos viendo los primeros 12 versículos del capítulo 5, donde veíamos cómo el peligro que corremos después de haber sido llamado a libertad, aún vivir como si fuéramos esclavos. El día de hoy vamos a ver en los versículos 12 hasta el 15 un peligro opuesto. Cómo podemos usar la libertad de un modo incorrecto. Así que le invito a que abra su Biblia, por favor. Gálatas capítulo 5. Vamos a estar leyendo versículos 13 hasta el 15. Y dice así la palabra del Señor. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Vamos a orar. Oh Señor, tu palabra es tan clara y es verdad. Ayúdanos, Señor, ilumina nuestra mente, Espíritu Santo, para que esta verdad sea grabada en nuestros corazones. Señor, queremos poder obedecerte. Ayúdanos, danos tú el poder hacerlo. Háblanos por medio de estas palabras. Lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Imagine que alguien pasa años en prisión, vive bajo control total, le dicen cuándo comer, cuándo dormir, qué hacer, qué no hacer. Todo está regulado. Vive restringido, pero también de alguna manera vive protegido por reglas externas. Y un día ese prisionero es liberado. Sale por la puerta sin cadenas, sin muros, sin guardianes. Está libre. Ahora tiene que decidir por sí mismo qué hacer con su vida. Pero en lugar de reconstruir su vida, ese hombre usa su libertad para actuar sin pensar, persigue sus deseos sin freno, vive de forma egoísta y termina dañándose a sí mismo y a quienes los rodean. La libertad, que pudo haber sido una bendición, se convierte en un camino hacia la destrucción. Hace 2 semanas vimos cómo los Gálatas estaban en peligro de volver a una prisión espiritual, el legalismo. Un sistema de reglas que aparenta santidad, pero que en realidad esclaviza el corazón. Y hoy Pablo nos advierte de un peligro opuesto, pero igual de destructivo. Usar la libertad que Cristo nos ha dado como una excusa para vivir según la carne. En lugar de volver a la cárcel, algunos usan su libertad para vivir sin amor y terminan destruyéndose los unos a los otros. En el pasaje que leímos, vemos un giro. Nos advierte el apóstol Pablo que esa libertad no es para vivir como si no importara lo que hacemos. Si el legalismo nos encierra, el liberalismo nos engaña con una falsa libertad que nos deja esclavizados al pecado y destruye nuestras relaciones. A ambos extremos, el legalismo y el liberalismo,
nos roban la vida que Cristo quiere darnos. La verdadera libertad, dice Pablo, no es satisfacer los deseos egoístas, sino para que nos hemos sido hechos libres para amar y para servir al prójimo. No es vivir como queremos, sino vivir como Cristo nos ha dicho que vivamos. Así que el propósito de este mensaje es que podamos ver la libertad cristiana no como una licencia para pecar, sino como una oportunidad para amar y para servir al prójimo como una expresión viva del Evangelio. Y para esto vamos a dividir el pasaje en tres partes. Primero, vamos a ver una advertencia contra el uso egoísta de la libertad. En segundo lugar, vamos a ver un llamado a usar la libertad para amar y para servir. Y en tercer lugar, vamos a ver el peligro de no vivir en el amor. Y al ver esto, es mi oración que cada uno de ustedes se haga esta pregunta. ¿Estoy usando mi libertad en Cristo para amar o la estoy usando para justificar mi egoísmo? Así que vamos a nuestro primer punto, una advertencia contra el uso egoísta de la libertad. El pasaje empieza con un recordatorio glorioso. A libertad fueron ustedes llamados. Y esa es una realidad preciosa del Evangelio. Ya no estamos bajo la esclavitud de la ley ni bajo la condenación del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que ya están en Cristo Jesús. Pero inmediatamente se añade una advertencia pastoral urgente. Solo que no usen la libertad como pretexto, o como dice la Reina Valera, como ocasión para la carne. Yo quiero aclarar bien aquí dos conceptos en esta declaración. Primero, la palabra ocasión o pretexto. Este término se usaba comúnmente en el mundo militar grecorromano y literalmente significa base de operaciones, punto de partida o lugar desde donde lanzar una acción. Y se refería a un lugar estratégico desde el cual un ejército se preparaba para atacar o avanzar. Pero en sentido figurado se usaba para indicar una plataforma o una oportunidad desde la cual alguien podía ejecutar un plan. Así que Pablo está diciendo aquí, no conviertan la libertad que tienen en Cristo en una plataforma desde la cual su naturaleza pecaminosa, es decir, la carne, pueda operar, atacar, controlar sus decisiones. En otras palabras, la libertad cristiana no debe convertirse en una excusa o en un pretexto o un punto de partida para vivir como queremos, ignorando a Dios y a los demás. Esa palabra, ocasión, pretexto, implica aprovecharse de algo bueno, en este caso la libertad que nos ha dado Cristo, para hacer algo malo, ceder a la carne. El otro término que debemos aclarar es la palabra carne. Aquí no se refiere simplemente al cuerpo físico, sino a la naturaleza humana caída y pecaminosa. Es decir, al yo que vive apartado de Dios y busca agradarse a sí mismo. John Stott dice, la carne es el yo en rebelión contra Dios. Una naturaleza corrupta que heredamos y que aún habita en nosotros, incluso después de ser regenerados.
Y esto es lo que somos por naturaleza sin la obra del Espíritu. Y Tim Keller dice que la carne es el yo antiguo que aún quiere controlar la vida, que se resiste a depender de Dios. La ironía, dice él, es que podemos vivir en la carne tanto con moralismo o legalismo o como con inmoralidad, es decir, libertinaje. Piense que usted está defendiendo un castillo o su casa contra un enemigo externo. Puede tener las murallas más fuertes, pero si hay un traidor dentro, el enemigo tendrá ventaja. Así es la carne. No es el enemigo afuera, sino la inclinación al pecado que aún vive dentro de nosotros. La carne es ese yo egocéntrico, independiente que todavía habita en nosotros y quiere usar la libertad que Cristo nos ha dado para volvernos a llevar al pecado. Y pudiéramos afirmar que las iglesias de Galacia estaban dando ocasión a la carne. Pablo lo deja ver claramente en Gálatas 5, 13 al 15, donde leímos. Él no solo advierte contra un posible abuso de la libertad, también describe comportamientos que ya estaban ocurriendo entre ellos y que revela que algunos sí estaban usando la libertad como excusa para vivir según la carne. Permítame mencionarle 3 maneras en las que los gálatas estaban dando ocasión a la carne. Primero, ellos estaban tratando de agradar a Dios por medios humanos. El legalismo carnal, como ya hemos visto ampliamente en prédicas anteriores, aunque suena piadoso, el intento de los gálatas de justificarse guardando la ley, en realidad era una expresión de la carne. Ya vimos que en el capítulo 3, versículo 3, Pablo les pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Es decir, van a madurar en su vida cristiana dependiendo de sus propias fuerzas. Y es un recordatorio, mis hermanos, de que la carne no solo se manifiesta en pecados escandalosos, sino también en el orgullo espiritual que confía en el yo para alcanzar la justicia. Y eso es lo que llamamos legalismo, un esfuerzo carnal disfrazado de devoción, tratar de producir vida espiritual con herramientas humanas, en lugar de depender completamente del Espíritu. Esa iglesia estaba cayendo en la autosuficiencia religiosa. Irónicamente, estaban dando ocasión a la carne al intentar ser buenos sin Cristo. Ahora, en el otro extremo, algunos entre los gálatas estaban comenzando a usar su libertad en Cristo como excusa para vivir desenfrenadamente. Y Pablo lo anticipa en el versículo 13, donde leímos, no usen la libertad como pretexto para la carne. ¿Por qué? Porque la libertad en el Evangelio no es un boleto para hacer lo que quiera, sino más bien es un llamado a vivir conforme al Espíritu. Pero algunos estaban usando esa libertad como plataforma para satisfacer deseos egoístas. Justificaban su pecado con frases como, ya no estamos bajo la ley. Es decir, ya yo puedo hacer lo que quiera. Pero Pablo deja claro que eso no es libertad, sino una nueva forma de esclavitud. Una esclavitud disfrazada de independencia.
Tristemente, mis hermanos, hoy nos enfrentamos también a ese mismo peligro. Muchos creyentes usan la libertad que tienen en Cristo como una excusa para vivir sus propios deseos. Por eso algunos usan frases tales como Dios me ama tal como soy, justificando su manera de ser, sin ninguna disposición de ser transformado por Cristo. Tratan de justificar sus actitudes o hábitos que claramente contradicen su nueva identidad en Cristo. Otros, como los Gálatas, afirman, ya no estamos bajo la ley, y lo usan como excusa para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, para consumir contenido inmoral, para mentir, para hablar mal de otros o incluso para vivir en orgullo. La carne encuentra en la libertad una base de operaciones perfecta si no estamos atentos. Pero la libertad cristiana no nos libera del llamado a obedecer, más bien nos da el poder para vencer el pecado, para que no sigamos siendo esclavos del pecado. En otros casos, el problema no es tanto el pecado escandaloso, sino una actitud indiferente o perezosa envuelta en un lenguaje evangélico. Usted va a ver personas que dicen, mira, yo no tengo que congregarme cada semana, o yo no tengo que leer la Biblia todos los días, porque, y te dicen así muy teológicamente, la salvación no depende de obras, y eso es cierto. No depende de obras. Pero estas personas están diciendo esto no desde un corazón que brota gratitud por la salvación que ha recibido, sino más bien desde una posición de comodidad que no quiere cambiar sus viejos hábitos. Esa es la diferencia. Pero también están aquellos que afirman tener una relación con Dios, pero rechazan toda rendición de cuentas, toda corrección, toda comunidad. Hablan de libertad, pero viven en aislamiento y autonomía, lo cual también es una trampa. Las estadísticas son alarmantes en cuanto a eso. Hoy son muchas las personas que dicen ser cristianos, pero no quieren vivir en la comunidad de Cristo. Pretenden ser Cristo y yo, y no tener que rendir cuenta, no tener que ser guiado, no tener que ser amonestado. Pero quizás lo más común hoy es la actitud que se pregunta, ¿qué tanto puedo hacer sin que sea pecado? Muchos creyentes hoy viven obsesionados con lo que se ha llamado la zona gris. No está prohibido, pero puede ser que, bueno, si no está prohibido, está permitido, puede que digan algunos. Actividades, decisiones o estilos de vida que no son abiertamente pecaminosos, pero tampoco edifican. Y para esta persona la pregunta que los guía no es, ¿glorifica esto a Dios? Sino que están buscando conseguir y preguntarse, ¿esto es técnicamente pecado? Y viven al filo de lo permisible, tanteando los límites en lugar de perseguir la madurez. Mucha gente está muy preocupado de esa zona gris y de qué tanto yo puedo hacer sin que realmente llegue a ser pecado. El problema, mis hermanos, no es solo que mantengan
esa ambigüedad moral, sino que están tan enfocados en no pasarse del límite que se olvidan por completo del propósito central de su libertad: amar a otros y parecerse más a Cristo. Reducen la libertad cristiana a un individualismo que, aunque no escandaliza externamente, sí alimenta el ego y debilita la comunidad. El cristiano verdaderamente libre no vive preguntándose cuán cerca puede estar del pecado sin caer, sino cuán cerca puede caminar del Espíritu para amar, para servir, para edificar, para ser transformado por Cristo. Así que no te pregunte, ¿qué tanto yo puedo hacer sin pecar? Dicen Proverbios, ¿podremos caminar sobre brasas sin que se quemen nuestros pies? Muchas veces estamos jugando con el pecado bajo la excusa de eso no está prohibido, ya no estamos bajo la ley. Pregúntate, ¿qué tanto glorifico a Dios? ¿Qué tanto trae esto gloria a Dios? ¿Qué tanto me acerca esto a Dios? ¿Estoy mostrando a Cristo? Ahora, la evidencia más clara de que los Gálatas estaban dando ocasión a la carne se manifestaba en sus relaciones. Pablo les dice en el versículo 15, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Y eso es un retrato trágico de una comunidad cristiana donde reina el egoísmo y no el amor. Y en lugar de usarse la libertad para servir al prójimo, se usaba para imponerse, para dividirse, para atacarse mutuamente. Las relaciones estaban rotas y los conflictos no eran solo un problema social o de personalidad, era una señal de que la carne estaba gobernando la vida comunitaria. No estaban siendo gobernados por el Espíritu. Y un ejemplo paralelo lo vemos en la iglesia de Corinto. Ellos tenían todos los dones espirituales: lenguas, profecía, conocimiento, fe. Eran activos, visibles, vibrantes. Era una iglesia que tú desde fuera podías verla y decir, wow, esa es una iglesia que ama a Dios de verdad. Pero Pablo les dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué le dice él esto? Porque aunque tenían todos esos dones, no tenían algo esencial. Le faltaba el amor. Se dividían en grupos rivales. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy del otro. Se demandaban entre sí. Se iban a los tribunales a resolver los problemas que tenían entre ellos. Eran egoístas en la cena del Señor. En 1 Corintios 11 podemos ver eso, cómo ellos, en lugar de celebrar la unidad en Cristo, se dividían y usaban sus dones para exaltarse unos sobre otros. Así como en Galacia el problema no era la falta de actividad religiosa, era una iglesia muy activa. El problema era la falta de amor espiritual. Y es por eso que Pablo les dedica todo un capítulo. Primero a los Corintios 13, ese capítulo que es tan usado para definir el amor, viene dado en un contexto de una iglesia que tenía muchos dones, pero no estaba usando el amor.
Y Pablo les dice, ¿de qué les sirve? ¿De qué sirve que tú hables lenguas? ¿De qué sirve que tú des todo lo que tienes? ¿De qué sirve que pueda tener toda la fe del mundo si al final está usando eso como un pretexto para servirte a ti mismo? No como una oportunidad para amar al prójimo como manda Dios mismo. Mis hermanos, cuando los creyentes usamos la libertad y los dones de Dios para edificar el ego en vez de edificar el cuerpo, estamos viviendo en la carne. Y cuando la carne reina en nuestras relaciones, el resultado es conflicto, orgullo, división y daño mutuo. Así que la libertad que se expresa en amor se convierte, la que no se expresa en amor se convierte en arma para destruirnos los unos a los otros. Y es por eso que hay que estar alerta. Ahora, avanzando un poco en el pasaje, vemos que Pablo no solo nos dice lo que no debemos hacer con la libertad. Ya vemos que él dice no la usen como una ocasión para la carne, sino que nos dice o nos muestra su verdadero propósito: servirse por amor los unos a los otros. Y esto es profundamente contracultural. En el mundo, la libertad es entendida como independencia total. Yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Una frasecita muy usada hoy en día, porque puedo y me lo merezco. Cuando yo quiera, no importa. Pero en el Evangelio, mis hermanos, la libertad es lo opuesto. Es ser libre del ego para poder vivir en amor por el prójimo. Eso es chocante. En el mundo la libertad se trata de mí, pero en el Evangelio la libertad se trata de cómo puedo servir. Ahora, no cualquier servicio. Pablo aclara que es por amor. No es servir por obligación religiosa, no es servir por presión social, es servir como fruto de una vida transformada por el Espíritu. Y este amor no es emocionalismo superficial, sino acción concreta. Y es por eso que él cita Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús mismo también enseñó este mandamiento. Usted puede verlo en Mateo 22:39, donde dice que resume toda la ley. Es decir, si usamos nuestra libertad para amar al prójimo, estamos cumpliendo el corazón mismo de la voluntad de Dios. Ahora, cuando yo estaba leyendo este pasaje y preparando la prédica, me hice esta pregunta: ¿por qué hace este contraste entre la libertad y amar al prójimo? A simple vista a mí me pareció un poco extraño. ¿Por qué contrastar el ser libre con amar al prójimo? No sé si a usted le parece, ¿verdad? Pero me llamó la atención este contraste. Ahora, ¿sabe por qué este contraste? Porque refleja dos naturalezas radicalmente opuestas: la carne y el espíritu. La carne es egocéntrica, siempre buscando lo suyo, deseando controlar, complacerse, dominar. Su lema es: primero yo, segundo yo, tercero yo, y si quedan más yo, siguen siendo yo. Tú primero, haz lo que quieras, nadie tiene derecho a decirte cómo vivir.
Ahora, en cambio, el Espíritu nos lleva en la dirección contraria. Primero Dios, agradar a Cristo, luego servir con amor. Usar la libertad que has recibido para bendecir a otros. Y es por eso que Pablo no solo dice, no vivan según la carne, sino que presenta el amor al prójimo como el antídoto. Si estás amando verdaderamente, no estás dando lugar a la carne. Pero note también que Pablo conecta este llamado al amor con el cumplimiento de la ley. Él dice que toda la ley se resume en una sola frase: amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esto no significa que volvemos a la ley mosaica como medio de salvación. Significa más bien que el amor al prójimo es el corazón de la voluntad de Dios, amarlo a Él y amarnos unos a otros. Y así ha sido desde el principio. En otras palabras, cuando usamos nuestra libertad para amar, no estamos traicionando la gracia, estamos expresando su fruto más puro. Mis hermanos, solo alguien libre puede amar sin temor y sin condiciones. Así es que el amor se convierte en el propósito y la dirección correcta de nuestra libertad. Otra razón por la que Pablo establece este contraste es porque el amor es la expresión más alta de la libertad cristiana. La carne usa la libertad como una excusa para vivir sin restricciones, pero el resultado de eso es caos, división, dolor. Mientras que el Espíritu usa la libertad para servicios voluntarios transformados por el amor de Cristo. Por eso la verdadera libertad no se mide por lo que puedes hacer sin ser condenado, sino por cuánto puedes amar y servir sin que el yo te detenga. Y solo el Evangelio puede producir este tipo de libertad. Una que se entrega sin perderse, que sirve sin esclavizarse y que ama sin necesidad de recibir nada a cambio. Déjame preguntarte, ¿has recibido tú esta libertad? ¿Estás tú viviendo en la libertad que ya Cristo te ha dado o sigue esclavizado bajo tu propio yo? Llegando a nuestro tercer y último punto, en el versículo 15, podemos ver que cuando los cristianos no usan su libertad para amar, sino para pelearse y dividirse, el resultado es la autodestrucción del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Después de presentar el propósito positivo de la libertad, amar y servir, Pablo advierte sobre las consecuencias de ignorar esto. Si en lugar de amarse, los creyentes se muerden y se devoran, el resultado es claro: se destruirán mutuamente. Y el lenguaje que usa es intencionalmente gráfico. Yo no sé si cuando usted leyó esto como que le dio un choque, pero esa es la intención de este pasaje. Es como pensar en animal, morder, devorar, consumir. No está hablando simplemente de desacuerdos, sino de relaciones marcadas por el egoísmo, por el rencor, por el orgullo, por críticas, por pleitos y divisiones destructivas. El verbo morder significa literalmente clavar los dientes, atacar, herir.
y se usa comúnmente en el contexto de animales agresivos que se atacan entre sí. Y en sentido figurado representa el ataque verbal o actitud hostil entre creyentes, críticas, palabras ásperas, desprecios, sarcasmos, rivalidades. Es el primer paso para la destrucción, herirse unos a otros con palabras o actitudes que dañan el alma. El segundo verbo, devorar, significa comer por completo, destruir comiendo, como un animal que tritura a su presa. Y Pablo lo usa aquí para describir el siguiente nivel de conflicto. Cuando el daño no es solo emocional o ocasional, sino profundo, intencional, destructivo. Es el resultado de permitir que las heridas se acumulen sin amor, sin gracia, sin perdón. Las peleas se intensifican, se profundizan los resentimientos, las relaciones se rompen y nos reunimos el domingo como si nada estuviera pasando, pero los corazones dañados. Y todo esto puede llevar al tercer paso, consumir. Esto significa destruir completamente, agotar, arrasar. Es el resultado final del proceso, la autodestrucción. Pablo advierte de que si la iglesia sigue ese camino, es decir, si se muerden y se devoran, el resultado será que todos terminan perdiendo. No va a quedar edificación, solo va a quedar ruina espiritual, divisiones irreparables, pérdida del testimonio cristiano. Y todo esto describe una progresión trágica que comienza con palabras hostiles. Cuando damos lugar al chisme en la iglesia, cuando damos lugar a conflictos, cuando somos reacios a perdonar o a pedir perdón, cuando en lugar de mostrar amor los unos por los otros, le damos una cara por delante y detrás estamos criticando, todo esto termina en la destrucción de la comunidad. Y como dije antes, esta imagen tiene un tono animalístico e inhumano, como si los cristianos, en lugar de actuar como hijos de Dios, se comportaran como bestias sin dominio propio y sin amor. Pero Pablo no está exagerando. Cuando la carne domina las relaciones dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo se debilita y se hiere a sí mismo. Son muchas las iglesias locales que han terminado destruidas, divididas, dañadas. En lugar de ser un testimonio del amor de Dios, se convierte en un reflejo más del mundo. Y esta advertencia a los Gálatas es también una advertencia para nosotros. Si no vivimos en el amor que el Evangelio produce, incluso los más ortodoxos, los más activos y los más apasionados creyentes pueden terminar destruyéndose a sí mismos. Imagina una iglesia local que empezó con gran entusiasmo, tenía buena enseñanza, tenía pasión por el Evangelio, era una comunidad creciente y muchas personas sirviendo, pero poco a poco comenzaron a surgir diferencias. Al principio eran pequeñas críticas. Unos pensaban que el pastor predicaba muy fuerte. Otros decían que no, que era muy suave al predicar. Algunos creían que el ministerio de alabanza no estaba siendo bien dirigido. Se comenzaron a morder con palabras duras, comentarios pasivos, agresivos.
chismes disfrazados de preocupación espiritual. Yo no sé si a usted le ha pasado que viene alguien y le dice, ay hermano, vamos a orar por el ministerio de niños. Tú no sabes lo que está pasando, y por ahí empieza. Y en lugar de orar, al final termina más bien chismeando, disfrazado de preocupación espiritual. Y con el paso del tiempo, esas mordidas se convirtieron en ataques abiertos. Los miembros comenzaron a devorarse, surgieron grupos con agendas distintas, se formaron bandos, se cuestionó públicamente el liderazgo, algunos comenzaron a buscar venganza santa, sacando a relucir errores del pasado, y el servicio a los demás fue reemplazado por la defensa del orgullo y el territorio. ¿Qué usted cree que pasa con una iglesia que hace esto? Tristemente llegó lo inevitable. La iglesia se consumió, personas heridas se fueron de la iglesia, otras se quedaron, pero con el corazón endurecido. La unidad se perdió, el testimonio en la comunidad se desvaneció. Los que antes adoraban juntos, ahora cruzan la calle para no tener que toparse de frente con el hermano. Así de grande fue la destrucción de esta iglesia. Se devoró a sí mismo, como advirtió el apóstol Pablo. Mis hermanos, esto es lo que ocurre cuando la libertad no se usa para amar, sino que se usa para atacar. Cuando los hijos de Dios se olvidan que han sido llamados a servir y en lugar de edificar el cuerpo de Cristo, se convierten en sus verdugos. Por eso, Pablo no está exagerando, está hablando con urgencia para evitar que la iglesia que ha sido salvada por la gracia se destruya por la carne. Así que Gálatas 5, 13 al 15, donde leímos, nos deja una enseñanza poderosa y urgente. La libertad que Cristo nos ha dado no es para vivir en nuestras propias fuerzas, no es para vivir centrado en nosotros mismos, no es para satisfacer los deseos de la carne, es más bien para vivir en amor a Dios, en amor a los demás. Y lo primero que vimos es que Pablo nos advierte primero sobre el mal uso de la libertad. No la usen como ocasión para la carne. En otras palabras, no conviertan la gracia en excusa para pecar, ni convierta tu libertad en una excusa para hacer lo que quieras. La carne siempre busca dominar, dividir y destruir, aunque lo haga con lenguaje religioso o supuestamente moderno, con palabras bonitas y adornadas, termina siendo peligroso. En segundo lugar, este pasaje nos muestra el verdadero propósito de la libertad. Sírvanse por amor los unos a los otros. Este es el fruto del evangelio. Personas libres del ego que ahora pueden amar con generosidad, con paciencia, con humildad, soportándose unos a otros. Y nos dice el pasaje que este tipo de amor cumple la ley, refleja a Cristo y mantiene unida a la iglesia. Y finalmente vimos que Pablo nos da una advertencia seria. Si no vivimos en ese amor, terminaremos destruyéndonos unos a otros. Y como vimos en la ilustración, muchas iglesias no son destruidas por herejías o no son destruidas por persecución externa, pero terminan siendo destruidas por el orgullo, por la crítica, por el egoísmo y por la falta de perdón entre hermanos. Volviendo a la historia
del inicio de aquel hombre preso, imagina otra vez a ese prisionero que ha sido liberado. Por años vivió bajo control, sin poder decidir, encerrado, pero un día se abren las puertas y puede vivir como un hombre libre. Esa libertad podría ser una bendición, una oportunidad para amar, para servir, para sanar, para reconstruir, pero también puede convertirse en una plataforma para el desastre si se usa para sí mismo, sin límites, sin amor, sin responsabilidad. Así que déjame preguntarte, mi hermano, ¿eres tú libre del egoísmo? ¿Eres libre del legalismo? ¿O sigues atado por reglas que no vienen de Dios y por el deseo de ganarte el favor de Dios? ¿Estás tú usando la libertad que tienes en Cristo como una plataforma para proveer para la carne o como una oportunidad para amar? Si al escuchar todo esto has sido confrontado, si reconoces que a pesar de ser libre sigues viviendo como esclavo o por el contrario te das cuenta de que has estado mordiendo o devorando con palabras, con actitudes, con indiferencias, si en lugar de tú decir glorifico a Dios con mi vida, vives más pendiente de si esto es pecado o no, hoy es un buen día para que tú vengas a Cristo y puedas decir, Señor, yo quiero vivir la verdadera libertad. Yo quiero ser libre para amarte a ti y para amar a mi prójimo. No quiero vivir bajo reglas que me esclavizan al pecado, pero tampoco quiero vivir en el libertinaje que me hace esclavo del pecado. Quiero vivir la verdadera libertad que da Cristo. Pide perdón a Dios, pero también si es necesario, pide perdón a tu hermano, a tu hermana, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus vecinos, a tu prójimo. No permitas que el orgullo de hoy destruya la comunión que Cristo compró con su sangre. Si tienes que reconciliarte con alguien, reconcíliate, edifiquémonos mutuamente. La iglesia que glorifica a Dios no es una que hace todo perfecto. Es una que vive por la gracia y que perdona y que busca una restauración genuina. No es perfección, es poder depender totalmente de Cristo. Póngase de pie, mi hermano. Hoy tú puedes tomar la decisión de usar tu libertad como Cristo la usó para entregarte, para servir, para perdonar, para edificar, para amar. No hay mayor muestra de libertad que cuando alguien escoge el amor por encima del orgullo. Una vez más, pregúntate, ¿estoy siendo libre para amar? ¿Me está amando la iglesia? ¿Estoy yo amando a la iglesia? ¿Estoy usando la libertad como un pretexto para la carne? ¿Cómo estás viviendo? Ora a Dios, habla con Dios, confiesa a Dios lo que tengas que confesar. Oh Señor, gracias porque en Cristo somos libres. Libres para amar, para perdonar, para servir a los demás. En esta mañana queremos, Señor, venir ante tu presencia y pedirte, perdónanos si hemos estado usando la libertad como un pretexto para proveer a nuestra propia carne. Perdónanos si nos hemos estado mordiendo y devorando y líbranos de consumirnos unos a otros, Señor.
Ayúdanos, Señor, a procurar la unidad. Ayúdanos a reflejar a Cristo. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio fiel y verdadero del Evangelio. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.